Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Encantada de recibirlos. Aquí tenemos a Cristina, que es parte de nuestro equipo, Cristina Vega, y que está acompañada de nuestra querida Elvia, la osteópata española, que viene hoy a nutrirnos con sus conocimientos y contarnos de su experiencia. Mientras vamos recibiendo a la gente, me encantaría, yo sé que aquí hay varios que tienen su Gili. Por favor, cuéntenos qué programa se están colocando hoy, que nos encantará saber, y seguramente a las personas que aún no tienen su Gili les encantará conocer las diferentes maneras en que se puede utilizar. Yo, por ejemplo, voy a comenzar diciendo que estoy utilizando el de Age, edad de Digital Nutritional Mixtures, porque, bueno, va pegando y vamos necesitando esas actualizaciones sin tener que estar tomando otras cositas. Entonces, bueno, aquí Mauricio dice que está utilizando coherencia. Y bueno, no sé si alguien más quiere compartirnos por allí. Bienvenidos. Y bueno, estamos aquí dando unos minuticos más. A ver si alguien más se quiere unir. Mientras tanto, le voy dando la palabra a Cristina para que vaya presentándose y luego ya comience su conversación con Elvia. Claro que sí. Bueno, para todos, buenas tardes. Como dijiste, Clau, dependiendo de dónde estén, y buenas noches. Yo tengo el gran gusto y el gran placer de hablar por aquí, tener una conversación amena, informal, con nuestra muy profesional y querida osteópata Elvia Martínez. Porque Elvia está potenciando su práctica con el uso del healing y eso es lo que va a compartir con nosotros durante esta conversación. Para comenzar, les voy a hablar un poquito, les voy a leer sobre Elvia. Ella se formó en Madrid en una universidad británica durante 5 años en medicina osteopática y más tarde también obtuvo el título de fisioterapia. Y desde hace 20 años dirige en Córdoba el Centro Medicén, donde colabora con especialistas de diferentes disciplinas como psicología y nutrición. Actualmente también es colaboradora de una labor docente con un sistema de terapia de suspensión y con diferentes técnicas y tecnologías sanitarias como es el healing. Bueno, como aquí en este espacio de Wise con el healing, nosotros siempre queremos estar aportando a nuestros usuarios y a todos los que se quieran unir y quieran aprender con nosotros. Hemos traído a Elvia, que es gran profesional de la osteopatía, y quería preguntarle cómo fue que nació en ti ese amor por esta carrera o la capacidad de servir a los demás a Ujú. través de la osteopatía. Bueno, en primer lugar agradeceros esta oportunidad para hablar sobre osteopatía, sobre corriente electromagnética, sobre salud, sobre bienestar. Y bueno, pues osteopatía. Mi vida iba encaminada más hacia el arte, hacia el ballet clásico. Yo estudiaba ballet clásico cuando era más pequeña, adolescente. Y bueno, pues una escoliosis, una desviación de la columna, me llevó a diferentes especialistas. Visité muchísimos en este país y acabé en Bilbao en un osteópata que me trató la espalda y me trató de una manera completamente diferente a lo que yo había experimentado hasta entonces. Yo tuve corsés ortopédicos, todo tipo de terapia manual y la osteopatía me sorprendió. Entonces, bueno, ahora tengo la capacidad de esa carrera de ballet clásico, unificarlo con todas esas lesiones que van teniendo con la osteopatía. O sea, que nunca ningún tipo de conocimiento es baldío, ¿no? Todo nos va a servir. Y bueno, pues acabé estudiando la carrera de osteopatía en Madrid, como bien has dicho en la presentación. Y si bien la osteopatía es una medicina manual que trata pues con diferentes técnicas manuales, diferentes herramientas, principalmente lesiones del aparato locomotor, desde la osteopatía tenemos una perspectiva muy general de lo que es el paciente para encontrar el origen.
si hay algo que diferencia de la osteopatía de la fisioterapia, que lo veníamos hablando, Veníamos y hablando. siempre es una pregunta que me hacen, la osteopatía, bajo mi punto de vista, es mucho más completo, porque desde la historia clínica hasta toda la evolución de las sesiones, vamos indagando para encontrar el origen del problema, ver qué factores hacen que mejore y empeore una lesión y tener en cuenta al paciente en su conjunto, que yo creo que es lo más importante. Elvia, ¿y cómo conociste el Healy y cómo conectaste o qué te inspiró o qué te hizo pensar que el Healy te podía ayudar en tu práctica? Pues como he comentado antes, la osteopatía es una disciplina, es una medicina manual. Principalmente nosotros tratamos con las manos, pero también utilizamos tecnología para preparar el tejido. Es Ok, decir, o antes o después de la terapia manual, es beneficioso ayudarte y apoyarte de tecnología. Y yo siempre he contemplado desde la carrera que nos enseñan todos estos recursos a utilizarlos para nuestros pacientes. Yo estoy con un paciente una hora en el que recibe pues, diferentes estímulos. He utilizado electroanalgesia, electroterapia en general, termoterapia también con infrarrojos, ultrasonido. En Madrid he trabajado con todo tipo de tecnología, incluyendo la magnetoterapia, que es donde empieza mi conocimiento acerca de las ondas electromagnéticas. ok. En otras ocasiones yo le he comentado a Cristina y a Delia y a Mauricio que la magnetoterapia está de sobra contemplado por la ciencia y contemplado en estudios científicos de que es válido para la rehabilitación, para la recuperación de tejido. La antigua magnetoterapia, que era una camilla enorme con un círculo, y esa magnetoterapia pues se ha quedado como obsoleta. Han ido modificándose y yo desde hace años, ya por lo menos 7, 8 años, trabajaba con un campo magnético pulsado. Era de intensidad mayor, los dispositivos eran mucho más cómodos, los dispositivos móviles, pues uno es como una manta, otro es como un círculo para pequeñas articulaciones, y yo siempre he estado familiarizada pues con las corrientes electromagnéticas y con todos los beneficios que eso aporta, tanto como te decía antes, preparando el tejido para la terapia manual, o después del tratamiento manual, cuando es un poco a veces molesto, Claro, porque no olvidemos que la terapia manual es un estímulo que espera una respuesta. claro, claro. No siempre es todo lo agradable que debería, Exacto. pero el paciente encuentra tanto consuelo y tanta solución que al final es positivo. Y muchas veces utilizamos esa técnica después de la sesión manual para reconfortar, para relajar, y es muy positivo. Entonces, bueno, pues cuando yo conocí este sistema, primero me encantó que fuera tan manejable, tan pequeño y tan versátil, y fundamentalmente el antes y el después, la respuesta, o sea, el poder medir al paciente lo que necesita y con qué intensidad lo necesita, eso me ha parecido revolucionario. ¿Y cuál ha sido la reacción de tus pacientes a los que le has aplicado el Healy? Porque claro, para ellos también es una sorpresa, una novedad que tú... Claro, ¿sabes qué pasa? Que tienes que tener mucha capacidad de persuasión cuando Ajá, utilizas este tipo de técnicas, porque la electroterapia son corrientes y tú notas la corriente, ok, la notas mucho y la mm, notas intensa. Entonces el paciente sabe que le estás poniendo algo. El calor, por ejemplo, el infrarrojo, tú pones una lámpara de infrarrojo y notas mucho calor. O sea, todo es perceptible. Y hay pacientes que yo le tengo que explicar cómo el campo magnético pulsado actúa sobre la membrana de la célula. Yo le tengo que dar una información de más y le tengo que advertir que no va a notar nada. ok. No va a notar calor, no va a notar vibración, no va a notar corriente. Pero sí les explico que tiene un efecto maravilloso que es somnolencia. Ellos están tranquilos en la camilla. Aparte yo abogo también por un espacio en el que es silencioso, con una música muy agradable, la temperatura perfecta, la luz también cálida que acompaña. Entonces el paciente llega y se relaja. Cuando yo aplico este tipo de técnicas, les aviso que
puede crear somnolencia. Pues todos están encantados con que ese estado de relajación con la técnica les va a venir bien siempre. Y es importante el hacer partícipe al paciente de la lesión que tiene, de toda la información de la lesión y también que forme un papel activo en la curación. Claro, claro que lo intencione, porque allí Exactamente. es donde está también la participación de la persona, Sí, no solo en este tipo de casos de dolores, sino en cualquier cosa en la vida. Tú sí. tienes que hacerlo consciente, internalizarlo y luego intencionar lo que quieres hacer o lo que quieres cambiar. De hecho, la diferencia entre otros dispositivos y el Healy es que con este sí notan algo. Ajá, Es más perceptible para ellos y les gusta más. ajá. Es como cuando le he puesto las pulseras, sí notan ese hormigueo. Ujú. Con el otro no notan absolutamente nada. Y muchos me dicen, es un acto de fe. Lo que yo tengo con esto es un acto de fe. Pero luego se van encontrando mejor. O sea, es innegable la capacidad regenerativa que tiene este tipo de terapia. Ujú. Y muchas veces incluso tiene efectos secundarios beneficiosos. No Claro, perjudiciales como estamos acostumbrados, sino beneficiosos. beneficioso. Yo, por ejemplo, pongo una corriente electromagnética para una artrosis de hombro en plena crisis y la pongo durante varias sesiones y llega el paciente y me dice, estoy mejor del hombro. Yo esperaba estar mejor del hombro porque aparte de la tecnología que utilizamos, tú movilizas, tratas el hombro y sé que iba a estar mejor, pero es que además duermo mejor. Desde que me estás poniendo esta aplicación y este sistema, descanso mejor. Entonces, pues imagínate un 2 por uno maravilloso. Claro, tiene otro tipo de consecuencias positivas. ¿Y qué hay de nosotros profesionales con quienes tú colaboras, que te han visto con el Healy, que lo han visto que lo utilizas? ¿Qué te dicen? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues bueno, una de las psicólogas está encantada porque, claro, yo entiendo, cuando yo conocí el Gili a través de Cristina, pues vi toda la clasificación que había y es algo que también me llamó la atención. Yo, por mi carrera y por mi profesión, a mí me gusta encontrar toda la parte de explicación científica para yo sentirme cómoda, y además Delia lo sabe que le pregunté esto muchísimo, para yo sentirme cómoda transmitiéndole a mis pacientes que esto es real, que esto funciona, que hay una base detrás y que esto no es algo que yo te pongo y tú te vas a encontrar mejor, no, no. Esto está avalado y tiene unas garantías. Entonces, a los pacientes pues también se lo tienes que explicar. Me resultó curioso que en la clasificación pues había acerca de la medicina tradicional china con los meridianos, Exacto. también pues con los chakras, todo el hinduismo y tal, o sea, Mm. era algo más espiritual, Mm. más, ¿cómo llamarlo? Y muy Más completo, etérico, sí, muy sí. amplio también. La verdad que complementa bien con lo de la parte física. Yo quizá a los Mm. pacientes esta parte la obvio, hasta que tengan su propio healing y ya investiguen, Claro. y yo voy, pues bueno, te voy a tratar esto porque si estamos tratando esta musculatura, quiero que entiendas que también hay una relación en la articulación y esto va a hacer de esta manera que vaya mejor la sesión. Pero no obstante, claro, la psicóloga cuando empezó a ver cómo esa vibración iba a transmitir una información muy beneficiosa también para el estado del paciente, el estado mental, el estado Su emocional, estado de ánimo. la tengo loca, o sea, está Ajá. encantada. Y luego, también dentro de la osteopatía, desde la historia clínica, que es nuestra mayor diferencia con otros terapeutas manuales, Ujú. un osteópata tiene que hacer una anamnesis completísima. Claro, Y a todos los pacientes se les pregunta por qué estado emocional están pasando. Si tienen o han tenido depresión, si tienen ansiedad, porque eso influye muchísimo muchísimo. en el estado físico. No hay un solo paciente que venga a la consulta que no sea de origen traumático, eso lo apartamos, que no tenga un componente emocional. Por supuesto. O antes, y es origen de la lesión. Ahora vamos a hablar una que es muy, muy, muy frecuente
y me encanta contarlo porque es muy, muy llamativo. O es durante la lesión, que le afecta muchísimo, o incluso cuando llevan una lesión crónica y ya lo que tienen es una sensación pues de fatiga mental, de que no son escuchados, de frustración. Entonces, todo eso yo tengo que saberlo para cómo tratar el paciente y cómo abordarlo, porque todo eso son factores que hacen que empeore una lesión como cervicalgia, migraña, problemas dorsales, lumbalgia a mogollón. O sea que tú le haces como un trato global a ese caso, no Siempre, solamente te vas al dolor, sino que lo tratas de ayudar en esa parte. siempre. En la osteopatía son tres ramas fundamentales. La Ujú. osteopatía estructural, que se refiere a toda la parte de sistema musculoesquelético, la parte de Ok. estructura física. Luego la osteopatía craneal, que es la que conecta con las emociones. Entonces es Importantísimo. importantísimo. Todos los pacientes en algún momento de sus sesiones pasan por algún craneal, en algún momento porque lo necesitan. Ujú. Y les viene además súper bien. Y luego la osteopatía visceral, que es una técnica manual a todos los órganos que se hacen desde el abdomen, porque Ah, absolutamente todo está relacionado y es fundamental. Y aquí voy a hilar con los casos de falsa lumbalgia de las que ajá. hablamos. Resulta que hay una patología común cuando el paciente acude por una lumbalgia, por un dolor lumbar en la parte baja de la espalda, en la cintura, y en muchísimas ocasiones es una descompensación de toda la cintura pélvica. Ok. La cintura pélvica ocupa columna lumbar, articulación lumbosacra, sacroiliaca, incluso las caderas. Ajá. Todo eso se descompensa. La mayoría de las ocasiones por las que acude un paciente y se le descompensa es un acortamiento del psoas ilíaco. Ah, verdad. Me El estabas psoas es un explicando. músculo fundamental que se acorta cuando nuestro organismo segrega cortisol y tenemos picos de estrés. Muy común Se le ahorita. llama el músculo de la huida. Ajá. Es el primero que se recoge para salir corriendo. Ante un impacto negativo, acortamos el psoas para correr. ¿Qué ocurre? Que no corremos, no estamos corriendo. Exacto. Entonces, ese músculo, bueno, pues interviene en un montón de procesos y cuando se acorta y no corremos, lo mantenemos corto. Y eso mantiene en el tiempo una posición y un cuadro postural que nos afecta y acaba, pues al principio, dolor lumbar, que se irradia hacia adelante, que me duele la ingle, que me va la cadera Por eso y que le dice falsa lumbalgia. claro, porque no proviene de la columna lumbar, de las vértebras Claro. lumbares, sino es otro componente que tiene psicosomático. Cuando Mm, somatizamos el estrés, cuando somatizamos la ansiedad y sobre todo hoy en día lo que se llama un estado de alerta constante. El estrés no es malo, el estrés exacto. nos pone sobre aviso y es maravilloso porque nos salva de muchos peligros, pero el estado de alerta constante sí nos intoxica. Exacto. Eso es lo que hablan del el estrés y el distrés. Eso. Exacto. Mira, Elvia, qué interesante todo eso que nos cuentas, pero te quería también preguntar, y por supuesto que después vamos a darles la palabra para que hagan sus preguntas, porque me imagino que alguien querrá que Elvia le explique algo puntual. Pero quería saber, tú personalmente, en cómo usas el Healy, en qué lo usas. Bueno, la ventaja es de, como es un dispositivo tan pequeñito, yo me lo llevo todos los días para mi casa. Lo llevo y lo traigo todos los días en la mochila. Y bueno, pues lo he utilizado en varias ocasiones. He empezado a entrenar, porque ahora estoy a full con el entrenamiento de fuerza. Estoy evangelizando a todos mis pacientes, sobre todo a mujeres de más de 40 años, de que es obligatorio, que vamos tarde para entrenar la fuerza. Y bueno, he utilizado el Philip pues para el entrenamiento, Ok. he utilizado pues para regeneración, lo he utilizado para cosas, pero que, a ver, yo soy una persona bastante sana a priori y Mm, entonces no había tenido la oportunidad hasta el mes de mayo de encontrar un testimonio que sea
implacable, demoledor. O sea, esto ya sí o sí, porque lo otro pueden ser percepciones de, ah, sí, estoy mejor, pero ¿cuánto mejor? ¿Qué porcentaje de mejoría tengo? Eso no lo he podido medir hasta mayo. Yo lo he estado utilizando para la alergia. Bueno, yo venía utilizando el Gili desde que lo tuve en marzo, creo que fue. Lo venía usando para diferentes cosas y resulta que cuando vino el mes de mayo yo tengo una alergia con asma que se me complica con el polen del olivo y vivo en Córdoba. Todo el olivo, el aceite de oliva, pues vivo en la peor ciudad que se puede tener esa alergia. El caso es que el mes de mayo yo me ponía fatal, pues con todos los síntomas de la alergia, con rinitis, con ahogo, con lagrimeo, los ojos, o sea, me ponía fatal. Este mayo, primera semana de mayo, segunda semana de mayo, llego a mitad de mayo, ¿qué pasa con la alergia? No me he tomado un antihistamínico todavía, no he necesitado los inhaladores, ¿qué pasa? La única diferencia que yo había tenido respecto a todos los años desde adolescente que tengo esta enfermedad, esta dolencia, no una enfermedad, eh, había sido pues el contacto diario, la aplicación del Gili. ¿Qué pasa? Que cuando yo caigo en eso, empiezo a ponerlo ya específico en el de alergia. Y he estado todo el mes de mayo poniéndome todos los días por la noche el de alergia. Y es sorprendente los cambios que he tenido con respecto a otros años. Entonces, eso a mí me ha marcado para decir, funciona. O sea, no puedo, en otros programas no lo he comprobado tanto como específico de la alergia, que me ha funcionado muchísimo. Claro, bueno, esta es una estación especial aquí en España porque anda todo el mundo Sí, tosiendo, con la nariz aguada, con lagrimeo, etcétera. con las mascarillas, Ajá. porque hay ciudades que todos los árboles ornamentales son altamente alérgicos. Y bueno, pues Córdoba, Madrid, Barcelona están llenos de esa falsa platanera que es terrorífica para los que tenemos alergia. Y yo este año, pues la verdad que estoy encantada y en vez de cambiar el entorno o poner parches como mascarillas, como inhalador y tal, pues fíjate cómo ha cambiado de dentro a afuera mi estado de salud para no tener síntomas que en otras ocasiones ¿Y me he cuál es puesto la a morir. corriente que te has puesto de alergia? Es que hay uno La de los específico, meridianos, ¿no? sí, creo que es ese. Ok. Sí, que nos lo cuenten los expertos. Ese, sí. Sí, creo que es Meridiano alergia, sí. Meridiano meridiano alergia, alergia. ese lo tengo fundido. Sí, sí, sí. Lo tiene fundido. Bueno, yo no sé, me encantaría que otras personas de las que están aquí le hicieran alguna pregunta a Elvia para complementar nuestra conversación. Por aquí Y tienen varias preguntas que le han hecho. Pues hay una primera que dice, magnetoterapia es lo que llaman biomagnetismo. Ella después comentó más abajo que por lo que habías comentado se veía que no, pero se me ocurrió que si nos puedes comentar, para los que no conocemos tampoco de eso, nos puedas comentar las diferencias que hay entre el magnetismo y la magnetoterapia y el biomagnetismo. Vale. La magnetoterapia que nosotros utilizamos, o sea, estudiamos en la carrera, son unas corrientes electromagnéticas y se utilizan en rehabilitación. Se utilizan sobre todo para solidificación de fracturas, para regeneración del tejido, principalmente articular, óseo, pero tiene muchas funciones. ¿Qué ocurre? Que, como te decía antes, es muy aparatoso. Era una camilla gigantesca que había en los hospitales, en las clínicas grandes, con un aro que se movía el aro y se colocaba a la altura del tejido donde quería, pues a la espalda, a la rodilla, a la cadera, y era complemento con otro tipo de rehabilitación. Pero eso hace años que quedó obsoleto. Eso, Ok. la entrega de energía es insuficiente y nadie se gasta en ese mamotreto de comprar eso para una clínica. Después el campo magnético pulsado, que es el escalón con el que yo he trabajado, como he comentado antes, es un dispositivo que es una manta que yo coloco encima de la camilla, pero los programas vienen predeterminados. O sea, hay un listado de patologías y hay un porcentaje en el que tú subes y bajas. Fin. Oh, ok. Es muy efectivo. O sea, yo lo sigo usando, de hecho, en la clínica, a veces con pacientes como complemento
como he explicado antes o después de la osteopatía. Y claro, la gran diferencia con este, que además la garantía de que es tecnología alemana, eso a mí me encanta. Y además lo digo todo el tiempo. Eh, lo conocí en Miami, pero tecnología alemana. Es globalizado como Sí, somos todos. sí, y mira, en Córdoba. Exacto. Y esto pues ese salto que a mí me atrajo más, que es esa personalización del tratamiento hasta el límite de qué necesitas en este momento, que no es lo que va a necesitar ni alguien con tu patología, ni tú pasado mañana. O sea que eso me parece alucinante. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Elvia. A Por ti. aquí tengo, yo pregunté que yo no conocía ese músculo, ¿SOAT? ¿SOAT? SOAS, empieza por P, Ok, S, SOAS. SOAS. ¿Y Es dónde queda el apasionante. SOAS? Yo incluso escribí un artículo sobre el psoas porque me fascinó. O sea, el psoas pasa justo por delante del riñón. Encima del Ok. riñón está la glándula suprarrenal, que es la encargada de segregar el cortisol. O sea, por eso es el Oh, primero que se entera. claro. Hay Y mucho cortisol en el cuerpo, auxilio. eso Y es. Eso entonces es, pues, grita. Se impone. esa glándula es la responsable de despilfarrar, que no despilfarra la pobre, si es que hace lo que puede. Pero lo que tenemos que aprender es a regular todo ese estado alerta constante y saber pues, bajar de revoluciones y que duda cabe que el Gili es una gran ayuda. Claro. Ay, buenísimo. Muchísimas gracias, porque para mí esto es todo nuevo. Yo entonces, allí te seguí escuchando y coloqué, ¿qué programas utilizas en tus pacientes con falsa lumbalgia? Bueno, la mayoría de las veces, ten en cuenta que yo todavía soy bastante novata, ¿eh? A mí me encantaría eso, acudir a cursos e investigar más. Es verdad que muchas veces por falta de tiempo yo no le estoy sacando, esto es como los iPhone, no le saco partido ni a la octava parte de lo que yo podría hacer, ¿no? Pero bueno, poco a poco. La verdad que Cristina en eso me ayuda un montón. Y principalmente como lo que yo trato, problemas musculoesqueléticos, la estimulación local. Utilizo mucho los electrodos, o sea, perdona, las pegatinas, los Ujú. adhesivos, eso. Los adhesivos los utilizo pues para rodillas, para codos, para hombros. Las pulseras también. Las pulseras, además, le conté a Cristina que una de las cosas que a mí me salía en déficit era problemas circulatorios. Y además he tenido la oportunidad de hace poco hacerme un análisis epigenético en una clínica en Madrid, que también mandan a Alemania un pelo de aquí detrás de la nuca y lo mandas a Alemania y te vuelve, bueno, pues un informe completísimo sobre lo que te está afectando y el análisis epigenético brutal. Bueno, pues coincidía con Gili que es mi déficit del sistema cardiocirculatorio. Entonces Wow. empecé a ponerme mi Gili en el meridiano de circulación, pero en vez de ponerme las pulseras en las muñecas, me lo ponía en los tobillos. Lo notaba muchísimo más. Ay, qué buena Mira, idea. Delia, hace así. Qué buena idea. Yo eso sí no lo sabía, fíjate, Esa es porque mi técnica de los aviones. Ah, mira. es que yo acabo de volar justamente ayer, que llegué ayer de México, que estaba la convención de Healy de América, y llegué un poco hinchada. Sí me puse en las muñequeras el de circulación, pero ya sé la próxima vez porque los tobillos es donde más se inflama. Claro, 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 claro. En ese sentido, ya aprendí algo nuevo más adicional. También, Muchísimas gracias. menos mal que es novata. Sí. Mira, Elvia, eres novata, pero yo te voy a decir una cosa, es tanto lo que nos ofrece el Gili que realmente de un día para otro no aprendemos. Vamos descubriendo No, no, no. millones de cosas. Yo estoy hace año y medio, Mauricio y Delia están hace 2 años y todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Y no, no nos debemos estresar por eso, Claudine. No, no, para nada. No ir poco a poco porque es que lo que tenemos en nuestras manos, esta herramienta es tan maravillosa y tan completa y vamos descubriendo cada día algo más que bueno, esto que estamos haciendo de traer personas como Elvia u otras personas y nosotros mismos intercambiarnos
qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos, es lo que nos ayuda a ir progresando. Sí, realmente maravillosa esta herramienta que tenemos en nuestras manos, nuestra disposición las 24 horas. Exactamente. Así que bueno, por aquí también preguntaron que cómo haces para seleccionar el programa correcto. Mauricio le respondió, pero si quieres comentar algo al respecto, Elvia o Cristina. Pues es que va un poco en consonancia con lo que decía. Yo estoy segura de que cuanto más estudie y más aprenda, sabré seleccionar mejor los programas que necesita cada paciente. La herramienta de preguntarle a él qué necesita cada paciente es maravillosa. Tengo mucho que aprender acerca de los tiempos. Tengo mucho que aprender acerca, pues no solamente de la estimulación local, sino también cómo tratar las patologías de origen psicosomático. O sea, la forma en la que somatiza un paciente tanto estrés, tanta ansiedad y la ruleta que significa que cada paciente tiene déficit en alguna parte del cuerpo, es que eso es un mundo por descubrir. O sea, hacia dónde va dirigido la terapia cuando un paciente, pues de repente, pues yo qué sé, se le inflama en el esternón porque, o el diafragma. Hay músculos que son muy somáticos, es decir, el psoas, hemos hablado hoy, es uno muy importante. Otro que yo trabajo casi siempre en los pacientes es el diafragma, también por cómo está dispuesto en el organismo a nivel anatómico, tiene una ocupación bastante amplia. Es como un paracaídas que divide el sistema respiratorio del digestivo. Si ocurre algo en alguno de esos dos sistemas, el diafragma se ve afectado. Sí. Por la parte posterior también se inserta en vértebras, o sea que también influye en la postura, influye en el estado de ánimo, precisamente por esa postura. Un diafragma contraído te obliga a tener una posición encorvada y eso afecta a tu estado de ánimo. Un diafragma relajado, tienes una postura más erguida y va a funcionar para tu estado de ánimo y viceversa. O sea, es una complejidad que es verdad que el mundo de los psicosomáticos lo tengo todavía ahí en pañales para estudiar. Mira, Elvia, y quiero aprovechar que haces ese comentario, porque nuevamente, como esto da para mucho y hay tantas posibilidades de tratamientos con el Healy, pero hay un grupo de programas que es el de vitalización bioenergética, que tiene un programa que se llama armonización epigenética. Fíjate. Entonces, valdría la pena experimentar un poco con él en aquellos Claro. pacientes en los que tienes algo más psicosomático presente, porque precisamente lo que trata es a nivel de, sí, campo de información y campo bioenergético, todas esas cosas que están arriba de la epidermis, ¿no? En nuestra gran burbuja y que están influenciando nuestro estado de salud. Hasta un 80%, o sea, de cómo en la persona en la que te vas a convertir con la edad, Correcto. un 20% es genético y un 80% es epigenético. O sea que imagínate la influencia. En este análisis que yo me hice, aparte de consejos nutricionales, que durante 3 meses, pues me han recomendado complementos nutricionales pues para estimular una parte celular de la mitocondria, no sé cuánto, vitaminas y cosas súper interesantes, pero si se puede apoyar además con ese tipo de programa, pues también te da información sobre qué microorganismos te están afectando o los metales pesados o un montón de afectación, ¿no? De fuera que nos está pues impidiendo que tengamos una salud equilibrada. Exacto. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo aquí por aquí les comenté si querían escribir más preguntas, pero por ahora, o si quieren abrir micrófono, si alguien tiene alguna pregunta y desea hacerla, bienvenido. Porque, bueno, no sé si quieren comentar algo más, que ya llegamos, A ya lo mejor llegamos. aprovecho yo de preguntarle a Elvia, porque creo que es una experiencia o un testimonio también chévere de compartir.
Em, de los primeros testimonios, cuando Elvia empezó a utilizar el Healy en algunos de sus pacientes, ella tuvo un caso muy específico con un paciente que tiene muy baja tolerancia al dolor, si recuerdo bien, Elvia. ¿Nos puedes contar un poquito cómo te fue con ese caso? Claro, yo me encuentro como el estímulo que ejerce un terapeuta manual, en mi caso un osteópata, todo funciona con estímulo-respuesta. Todo tiene que ser, que perdure en el tiempo, porque yo siempre explico, muchísimo más rápido va a ser tomarte un ibuprofeno, pero el ibuprofeno no va a resolver el problema. Cuando dejes de tomarte el ibuprofeno, ahí está la lesión que tienes. Y si llevas mucho tiempo tomando ibuprofeno, tienes dos problemas, el tuyo y el de tu estómago, el de tu hígado y el de todos los órganos a los que está afectando en ese antiinflamatorio. Eh, Lógicamente, un osteópata a veces utilizamos técnicas que pueden llegar a ser dolorosas. Siempre es muy importante medir la intensidad de presión para ver el umbral del dolor de un paciente. Entonces, yo me encontré con un paciente que su umbral del dolor era muy bajo y, pues claro, el estímulo doloroso era muy potente para esa persona, con muy poca presión. Entonces, bueno, pues una herramienta que utilicé fue ponerle un programa de Healy para, de alguna manera, anestesiar, no sé, pero sí hubo cambios en el tejido que después de terminar el programa pude ejercer más presión y lógicamente pues hay más respuesta al tratamiento. Entonces es una herramienta también para que sea más efectivo el tratamiento de osteopatía. Bueno, yo creo que esto es, la verdad, un testimonio maravilloso para todos nosotros, que lo que estamos buscando todo el tiempo es el bienestar y el servicio a los demás a través del healing. Es así y me encantó esa conversación que acaban de tener para todos nosotros escuchar. Aquí Mauricio quiere comentar algo. Bienvenido. Claro. Gracias. Yo tengo una pregunta para Elvia. Em, Elvia, bueno, ahí diste la radiografía de mis síntomas cuando hablaste de ese tema de la lumbalgia y es algo que yo vengo trabajando con un osteópata acá en Milán y también con mi homeópata que está acá en línea, Manuel Torreblanca, quien me ha ayudado además con terapia sacrocraneal y Muy hemos ido bien. avanzando mucho. Y te quería preguntar si hay algún programa en particular que me recomendarías utilizar porque mi osteópata ha identificado esto de ese músculo, no el psoas, sino este otro ilía, que está como, Es el como mismo. cerca. Psoas ilíaco es un músculo combinado que es el psoas mayor y el ilíaco que es la parte que recubre toda la cresta ilíaca. Todo, lo que falsamente llamamos cadera, que la cadera está mucho más abajo, pero toda esa parte por dentro es el ilíaco. Y el psoas mayor es ese que describo que viene desde arriba, desde la columna lumbar hacia abajo. Genial. Ya te digo que es tan potente ese músculo, es tan importante, le llaman también el músculo del alma, camina hacia adelante y en oblicuo hacia la inserción en la cadera y conforma un cesto, como una especie de recipiente donde está nuestro sistema reproductor. Wow. Cualquier problema que tengamos, sobre todo en mujeres, también en hombres, pero las mujeres como tenemos de todo, pasamos tantas fases tan, tan locas desde adolescente hasta la edad adulta, que es importantísimo también ese SOA, cómo lo tiene y cómo le va a afectar todos esos cambios en el sistema reproductor. También es muy importante en los hombres, porque hay muchísimas alteraciones, muchísimos problemas que vienen de un psoas muy, muy tenso, a veces de uno de ellos, y se desequilibra también todo el sistema reproductor en su forma, en su sitio. O sea, ahí nosotros aprendemos que todas las partes blandas están sujetas y están organizadas y conectadas por ese tejido conjuntivo que es tan importantísimo.
Y hay muchas técnicas, hay una variedad y un abanico importante de técnicas manuales para tratar ese tejido conjuntivo y reordenar y reorganizar un poco, equilibrar todos esos órganos que están conectados y que están suspendidos en toda esa red de tejido. Para el SOA, pues es que ahí valdrían muchísimos, porque, como te digo, intervienen tantos procesos que desde los más emocionales para tratar los picos de estrés, el cortisol y la ansiedad, cuadros de ansiedad, cuadros de pánico, hasta procesos renales, que pasa por ahí, músculo esquelético, porque se inserta en articulaciones, o sea, en huesos, desde el punto de vista que te digo yo, reproductor, ya te digo, intervienen tantos órganos que habría que ver qué es lo que está afectado para empezar a priorizar. Porque bien le va a venir bien, yo creo que todo. Pero empezar a priorizar el más importante e ir como quitando capas, ¿no? Quitando capas para quedarte con el origen y tratarlo ya de manera más intensa. O sea que tu sugerencia sería ir por síntomas o hay algo que tenga sentido de poder pensar en cuáles pudieran ser las causas. Claro, para eso tu osteópata, en la primera consulta que te hizo tu anamnesis, toda tu historia clínica, tiene que ver qué componentes hay sobre tu dolor, qué afectaciones, qué factores, como hablábamos antes, hacen que mejore y hace que empeore. Un análisis postural. Es tan completo para encontrar el origen del problema y cuál sería la estrategia a utilizar tanto de forma manual como para los programas del Healing, que no sabría decirte sin ver la historia clínica. Dependiendo, es que qué factor es más importante en tu caso. El factor postural, estás muchas horas sentado delante del ordenador, el factor de sobrecarga, porque las actividades físicas que realizas, a lo mejor, me lo invento, pues no estiras o no calientas o lo haces menos tiempo, más tiempo, a saber. El factor psicosomático, en qué momento de la vida te encuentras o qué te ha afectado ese día que estás mal. O sea, por eso habría que ver, hacer un mapa y trazar pues una estrategia de salud para ver qué tipo de técnicas son las que utilizaría yo primero. Excelente. Cada Muchas gracias. paciente, Ahí tengo varias preguntas para mi osteópata que ha ido abordando el problema y lo he ido abordando integralmente también con mi genial, homeópata. Y sin duda he mejorado muchísimo en varios síntomas, pero bueno, quiero ir a terminar de aliviar muy esos bien. síntomas que de vez en cuando regresan. Gracias. Claro, claro, claro. Yo aprovecho para intervenir aquí. Tenemos dos preguntas más, una que hizo Manuel por el chat y tenemos a Luzma que está con mi alias eh, para hacer también una pregunta. Pero yo estaba aquí escuchando la conversación y recuerdo que tenemos el área de resonance holístico, el resonance moradito, para los que no lo conocen, siempre es el que está en el tercer lugar. Y es algo que he aprendido con un doctor peruano que vive en México, que es especialista en medicina china, medicina integrativa y además especialista en healing. Él recomienda siempre que hagamos 3 scans de allí. El de Ujú. homeopatía creativa, psique, el de flores de Bach y el de sales de Schuller. Entonces, él, ¿qué habla? En las del psique trabaja o analiza toda la parte mental que nos afecta. Las de flores de Bach, toda la parte emocional. Y la de las sales de Schuller, la parte física. Él recomienda hacer esos análisis. Y como salen 5 programas, cada porcentaje de ellos, promediarlos y ver de entre los 3 análisis el que tenga el promedio más alto. Entonces te va a llevar a ver si es en la parte emocional, si es en la parte mental o si es en la parte física donde te debes de enfocar el tratamiento que vas a realizar con las frecuencias. Fíjate Entonces, que has estado y has mencionado los tres centros fundamentales: el mental, el emocional y el motor. Y además exacto. están situados en tres esferas. En osteopatía se conoce como la esfera craneal, que es la mental, la esfera torácica, que es la emocional, y la esfera pélvica, que es la motora, la física.
eso tiene para hablar días y días. Pero al final del día, fíjate que yo que también voy a clases de meditación, tienes que hacer al final del día un análisis cuál de los tres centros ha estado en déficit o en exceso. Fíjate. O sea, y esto ya no lo digo yo, que lo decía nada más y nada menos que el Dalai Lama, que la coherencia entre el recto pensar, recto sentir y recto actuar. Como tú desequilibres tus tres centros, llega la enfermedad. Ahí Si está. además el healing nos va a ayudar a equilibrar los tres centros, pues imagínate. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ahorita voy a hacerte aquí. Gracias por esa aclaratoria también, porque la verdad que se complementan muchísimo y me encanta. Aquí te voy a leer la pregunta de Manuel. ¿Cómo presenta el Gili y a sus clientes, ya que probablemente vienen a verle haciendo osteopatía? O sea, claro, ellos vienen con un problema físico, entonces, ¿cómo les introduces ok, te voy a tratar con el Gili? Sí, sí, he entendido perfectamente la pregunta porque como lo tengo todos los días, eh, como ya decía, el sistema más difícil de aplicar porque el paciente no va a sentir nada, no va a sentir la corriente, no va a sentir el calor o la vibración o cualquier otro estímulo más claro. Pero yo se lo explico de la siguiente manera. Esa vibración produce una energía, nosotros estamos hechos de energía. Eh, Esa onda vibratoria que yo aplico con el sistema de Healy va incluso a la membrana celular. Eso él obviamente no lo va a sentir ni lo va a notar, pero lo que sí va a notar al final de la sesión es muchísima más relajación, incluso somnolencia, que le va a durar le va a durar todo el día. Y es así. O sea, después de la sesión física, pues de aplicación de movilizaciones articulares, de técnica de tejido blando, de manipulación, incluso de normalización, que es por lo que los osteópatas somos más famosos, por crujir. Y al final, pues, el crujido no, yo lo digo todo el tiempo, no hay nada fuera de su sitio, ni nosotros ponemos nada, ni hay ajuste, ni hay alineación de nada. Es un estímulo que espera una respuesta, fin. Es llamativo ese crujido. Hay muchísima gente que le encanta y si no le crujo no me parece que no le he hecho nada. Sí, pero realmente es un estímulo como hay muchísimos estímulos físicos. Cuando un paciente viene buscando un estímulo físico y yo apoyo el tratamiento con algo que no va a percibir no va a notar nada a priori, pues al principio es un problema, pero yo como intento eso, que el paciente tome papel activo en su curación y quiera curarse y no le va a doler y todo lo que le va a favorecer en la salud, el descanso, va a dormir bien, pues la verdad que al final nadie me pone pega. Buenísimo, Elvia, muchísimas gracias. Ahora vamos a darle micrófono a Luzma, que te quiere hacer una pregunta. Claro. Ay, gracias, Clo. Y de nuevo acá, Luzma, perdón, me conecté con el nombre de Clo porque venía camino. Elvia, que es un placer escucharlas y Elvia, de verdad, un verdadero placer escucharte también a ti. Yo me voy a ir quizá un poquito más atrás y entre unos minutos tarde, entonces preguntaba esto, ¿qué pasa con la gente? Y creo que se relaciona mucho con lo que Manuel decía ahora, que es escéptica a este beneficio que un aparato tan pequeño le pueda dar una ayuda tan integral. ¿Cómo manejas ese tipo de comentarios en consulta? Que estoy segura que te enfrentas muchísimo a ellos día con día. Totalmente. O sea, a ver, yo son 20 años ya de Medicen. Yo estudié hace muchísimos en Madrid, que es cuando conocí yo a esta fantástica familia. Y al final tú sabes a qué tipo de paciente le puedes poner ciertas cosas y a cuáles no. Igual que a un paciente puedes hablarle de energía y a cuál no. Y no pasa nada, ni mejor ni peor. Cada paciente tiene su proceso. Y hay veces que vienen completamente abiertos a cualquier tipo de terapia y es más, yo tengo pacientes que están encantados. De hecho,
quieren más información porque les gustaría incluso tenerlo. O sea, y otros pacientes que ni siquiera lo he intentado, pero que no he intentado ni siquiera el campo magnético pulsado, ni he intentado nada porque ellos vienen a otra cosa. No pasa nada. Es que ya la intuición te hace saber qué tipo de paciente viene de una manera y qué tipo de paciente viene de otra. La suerte, que la gran mayoría confían. Si acaban viniendo a ti es porque el proceso ha sido o que se lo ha recomendado otro paciente o que ha mirado las reseñas de Google, el posicionamiento en mi ciudad. Llevo tantos años que, claro, pues tengo muchas reseñas. El Claro. caso es que ya vienen medio confiando y al final, cuando tú has hecho toda la historia clínica, eso le da muchísima seguridad. Yo le he pedido pruebas complementarias, le he pedido analítica en caso de que yo crea que es necesario, radiografía, resonancia, gammagrafía, densitometría, que ya se han hecho. Entonces, todo eso le da mucha seguridad. Y cuando yo le explico cómo funciona esto desde el punto de vista científico, pues que no me pone ninguna pega, porque ellos realmente cuando van a hacerse una resonancia, ellos tampoco notan nada. Cuando se Exacto. van a hacer una radiografía, tampoco notan nada físicamente. Entonces, por ahora me defiendo bastante bien. No obstante, hay pacientes que ya te digo yo que ni lo intento. Qué bueno, gracias, Elvia, un placer, mil gracias. Y Bueno, totalmente esa parte de tu confianza, tu reputación, pero definitivamente seguir también esa intuición que también Gili te ayuda a elevar ese nivel de intuición que nos permita con quién presentarlo y con quién no. Gracias, Elvia, un placer escucharlas. Aquí Muy guapa. seguimos. no, y además cualquier paciente que llegue a estas manos con este ánimo, con esta energía, con tanto conocimiento y con tantos deseos de mejorar a la persona, ¿cómo no se va a entregar? Así que Totalmente, Cris, feliz, totalmente. Elvia, de que hayas estado con nosotros, Gracias a vosotros. encantada, nos has aclarado muchísimas cosas y bueno, imagínate, en mejores manos que las de Elvia no podría estar un Gili en este momento. Qué maravilla. Aquí, perdón, Mauricio hizo una pregunta. ¿Nos puedes compartir cuál es la explicación que le das a los pacientes sobre cómo funciona o actúa el Healy? Pues como he comentado antes, a nivel de vibración. O sea, un paciente no tiene por qué sentir, pues eso, ejemplos como cuando te hacen una radiografía, no lo notas. Cuando te pasan ultrasonido, tampoco lo notas. Hay un tipo de técnicas que son complementarias a la rehabilitación que no vas a notar nada, pero eso sí impacta sobre el tejido y produce un estímulo que tiene una respuesta. Yo soy mucho de cambiar de estímulo. Yo no tengo ni idea de cómo voy a trabajar con cada paciente hasta que lo veo. Mi protocolo es que no hay protocolo y cada paciente, vienen dos pacientes con la misma lesión y no voy a trabajar igual. Pero es que viene el paciente con la misma lesión y no voy a trabajar de la misma manera en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Ahí me dejo llevar por la intuición, por el conocimiento también, obviamente, pero yo, bueno, pues como no tengo mucha memoria, lo apunto siempre todo, absolutamente la historia clínica, y procuro cambiar de estímulo de una sesión a otra. Porque sí es verdad que el tejido sí se acostumbra si le hace siempre lo mismo. No sirve los protocolos. Y además es que es imposible tratar una tendinopatía del supraespinoso en una señora de 75 años que una tendinopatía del supraespinoso en un deportista de 2 metros por 2. Es imposible que sea ni el tejido ni nada de nada, no se parecen nada. Es la misma patología, pero es completamente diferente. Los estímulos varían total. La presión que ejerzo con las manos, completamente diferente. Las movilizaciones, pues, que tienes que tener en cuenta, y yo soy muy de improvisar. No sé si habéis dado cuenta, entonces no nos hemos preparado nada, ¿verdad? Un poquito en el tren, pero soy más de improvisar. Y Cada cada, cuerpo, cada cuerpo es un mundo, ¿no? Entonces, cuanto pues, más trabajas en osteopatía, menos sabes. Menos por sentado puedes dar nada. Y yo creo que cada día vienen los pacientes a ver cómo vienen, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué es lo que les viene bien
qué es lo que no. O sea, cada sesión de cada paciente es completamente diferente a la anterior. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. ¿Alguien un último llamado, levantar la mano? Bienvenidos. Mientras tanto, yo voy aquí cerrando, que ya vamos a tener una hora conversando. La verdad que es una delicia conversar contigo y aprender tantas cosas nuevas. Quería, bueno, además de agradecerte por esta oportunidad de poderte conocer, de poder aprender contigo, de comentarle a las personas que están en esta llamada, si no conocen sobre Healy, quieren saber más, les llamó la atención, contacten a la persona que los invitó a esta sesión y bueno, desearles una bonita noche y no más, no más de mi parte. No sé si quieren decir algo más para despedirse. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y los que no se pudieron conectar, bueno, les iremos contando todo lo Muchísimas que gracias. aprendimos. Y gracias a Elvia. Gracias por la invitación. Aquí estoy para lo que haga falta, para lo que necesitéis, contad conmigo. Buenísimo. Gracias, Elvia. Muchas gracias. Gracias ambas, un Les voy a abrazo. dejar aquí en el chat el Instagram de Elvia para que la puedan seguir, que está generalmente compartiendo información interesante sobre todo este mundo. Y bueno, agradecemos mucho su compartir su conocimiento hoy con nosotros. Sí. Y los Y que estén todos quieran, atentos porque, bueno, con todos los segundos martes de cada mes, siempre tenemos este tipo de sesiones, ya sean educativas, más específicas sobre el dispositivo o apalancándonos en nuestros invitados especiales para que nos cuenten cómo potencian sus prácticas con el uso del Healy. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, maravilloso. Hasta luego. Chao.